Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, el día de hoy vamos a encontrarnos en un nuevo tema, recordando un poco que nos dedicamos mucho a hablar acerca del texto expositivo, que este tenía una estructura y que a la vez ustedes tenían que preparar un texto expositivo llamado también exposición, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a estudiar un poco sobre la aplicación del texto expositivo, algunos datos, algunos tips para que tú sepas más adelante y a presentar una exposición de la manera correcta. ¿De acuerdo, chicos? Bien, chicos, nosotros vamos a poder escuchar un audio que nos va a poder ayudar y entender mucho cómo uno debe presentar una exposición, desde el tono de voz, el manejo de las pausas y hasta la postura que creen que está mostrando esta niña. ¿De acuerdo? Escuchamos este audio. La página web de mi colegio. Buenos días, compañeros. Esta exposición tratará sobre los contenidos y recursos para incluir en la página web de nuestro colegio, que será rediseñada muy pronto. Con los botones adecuados, los usuarios, tanto alumnos como padres y profesores, podrían emplear fácilmente los servicios que ofrece nuestro colegio. La página web de nuestro colegio debería incluir un enlace que conecte con la biblioteca. Allí se podría incluir un buscador para navegar en el catálogo de publicaciones, libros, revistas e incluso videos. Y poder hacer reservas desde nuestra casa, no solo de los materiales, ya sean libros o videos, sino también de las salas para reuniones, por ejemplo. Por otro lado, a cada alumno se le podría crear un alojamiento electrónico. De este modo, todos tendríamos la posibilidad de interconectarnos y podríamos enviar y recibir información sobre los cursos e intercambiar archivos de distinto tipo para agilizar los trabajos grupales, por ejemplo. También podría incluirse una sección miscelánea, con galería de las fotografías de las actividades cívicas, artísticas, deportivas o académicas. De esta manera se fomentaría la idea de comunidad, así como las diversas capacidades de los estudiantes. Incluso se podrían colocar una sección de contenidos de entretenimiento educativo, como juegos lógicos, desafíos, etc. Como vemos, más allá de la información institucional de toda página web de un colegio, esta puede servir como un medio para aprovechar los servicios del colegio y promover un sentido de comunidad escolar mucho más sólido. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que realmente está presentando lo que llamamos una exposición y lo hace de manera alturada y además podemos entender lo que en este caso ella quiere llegar a dar a conocer, a informarnos, ¿de acuerdo? En base a lo que hemos escuchado, entonces vamos a completar. Según nuestra información, presentamos entonces, la página 32 y 33 está relacionado con el audio. Por ejemplo, me piden qué enunciados son verdaderos sobre el audio que has escuchado. ¿Cuál crees tú que se debe que es verdadero? Por ejemplo, la exposición no presenta el tema y desarrolla solo ideas más importantes. ¿Crees tú que solamente ha hecho lo del tema o solamente ha puesto ideas así variadas? No, ¿verdad? En la exposición se aprecian claramente las tres partes, inicio, desarrollo y conclusión. Claro que sí, recuerda que esa era la estructura misma de un texto expositivo. La conclusión resume la idea, las ideas más importantes de la exposición. La última parte, recuerda que siempre hablaba del término general de lo que se trataba la exposición. ¿La exposición le da más importancia a la sección miscelánea? No, simplemente le hace un comentario, ¿de acuerdo? Entonces nuestra respuesta en este caso sería esta como primera parte que es verdadera y la siguiente. En la número 2, ¿qué recursos se incluirían en el enlace a la biblioteca del colegio según lo escuchado? ¿Nosotros qué podemos plantear? ¿Nos importa un poco la lista del personal? No dudo. La reserva de materiales, claro, es lo que vamos a trabajar. Alojamiento electrónico, ¿tú crees que deberíamos colocarlo más que inclusión? Horarios de atención tal vez. Correos electrónicos. Claro, el catálogo. Justamente mencionan estos dos términos como deberíamos que insertar en lo que viene a ser un recurso para la biblioteca. Muy bien. Toda esta información pues nos viene, por ejemplo, aquí. ¿Qué otros contenidos crees que son necesarios para ser incluidos en la página web? ¿Qué cosa es lo que tú crees?
puede depender mucho qué cosa quisieras agregarle, quisieras poder tener ese fácil acceso o la plataforma así que puedan utilizarlo frente a frente como lo estamos aplicando con respecto al Google Meet, que nos permite en este caso hacer una retroalimentación de la información, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tú vas a colocar qué cosa quisieras tú agregarle justo a esa página web que tiene el colegio. Aquí marca en cada casilla el recurso para verbal empleado. El recurso para verbal, chicos, se refiere a algo que aplico yo para que el receptor, el que va a escuchar mi exposición, le tome más interés. Hasta yo puedo manifestar sentimientos para que justamente atraiga el interés a mi exposición, ¿de acuerdo? Porque si yo voy a hablar de una manera más pausada, casi sin inmutarme con cualquier cosa que estoy exponiendo, entonces obviamente le va a parecer aburrido al que me escucha. Entonces me va a depender mucho de que ¿cuál crees tú en cada casilla de recurso para verbal empleado? La entonación, ¿crees que varía según la importancia de las ideas o es la misma durante toda la exposición? ¿Crees que lo que la niña decía era igual, el mismo tono de todo el tiempo o sientes que en algún momento levantaba la voz para justamente explicar lo que era importante saber? Con respecto al volumen, ¿estaba bien o era muy alto o estaba muy bajito cuando lo escuchaba? También era importante esto. Esto lo vas a seleccionar tú en tu libro. El ritmo, si tú crees que hablaba muy rápido, muy lento, o pausado, o era acelerado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vayamos a ver, antes de exponer, yo les voy a presentar una pequeña exposición acerca de un tema en especial que te voy a comentar ahora. Y yo antes de exponer tengo que determinar de por sí qué cosa es lo que yo necesito saber. Antes de exponer, tengo que saber cuál es el propósito de mi exposición. Yo tengo que saber, entonces, si es un texto expositivo, yo ya conozco que el propósito va a ser el de informar. Ahora, ¿a quiénes van a ir dirigido esta exposición que yo les he preparado? Pues a ustedes, a mis alumnos, ¿de acuerdo? El tema que voy a tratar el día de hoy va a ser ¿quién fue Nikola Tesla? Y mi registro, el registro que voy a usar, que puede ser de dos tipos, pero para una exposición tiene que ser formal. Y a la vez acordarme que tengo que ser muy objetiva con lo que yo haya investigado. Además de saber esto antes de una exposición, tengo que anotar 3 ideas principales. Recuerda que yo cuando me voy a exponer, voy a presentar algo que justamente puedo tener alguna información adicional que me puedo olvidar y entonces le coloco unas fichas bibliográficas que se usan. Salgo a exponer con mi ficha, no se ve tan mal a que yo lleve mi papel de mi resumen o algo que impreso y le doble y así con esa hojita salgo, ¿de acuerdo? Entonces más presentable es presentar unas fichitas bibliográficas en la cual yo escriba ciertas palabras claves que me van a ayudar a recordar por ahí una fecha, por ahí un nombre, por ahí alguna enfermedad que sufrió, no sé, algo que tiene que ver con el tema de exposición. Por ejemplo, en mi caso, si yo te voy a hablar de Nikola Tesla, te voy a por ahí poner en mi ficha, nació en Serbia en 1856, por ejemplo. Te puedo comentar esto, puedo comentar que cuando era niño, tenía esta memoria fotográfica y que por eso le sirvió mucho. Puedo además tener escrito ahí, por ejemplo, las fuerzas electromagnéticas, que a él se le debe justamente este descubrimiento y que a la vez ha interactuado con otro científico llamado Thomas Alva Edison. ¿De acuerdo? Puedo agregar además la eficiencia. A él le dieron un generador y le pidieron que sea mucho más eficiente y él lo llegó a lograr. Él también creó una lámpara. Entonces, ciertos términos que me van a ayudar a poder yo explicar. Miro y sigo explicando y sigo exponiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si esto viene a ser antes de nosotros poder exponer, veamos a ver en este caso nuestra exposición. La exposición que te preparé el día de hoy. Vamos a comentar acerca de un personaje muy peculiar que es llamado como Nikola Tesla. Correcto. Viene a ser un personaje que mucho tiempo su nombre ha estado opacado y ahora recién vuelve a cobrar celebridad porque la marca de autos eléctricos también usó sus motores, presentó algunas unidades para un flujo de campo eléctrico. Pero entonces, ¿qué tuvo de especial este personaje?
Muy bien, nosotros sabemos entonces que este personaje nació en 1856 en el lugar de Serbia y desde chico destacó en la escuela gracias a su memoria fotográfica. Él tenía una gran habilidad. Después de una larga enfermedad que tuvo, estudió ingeniería y gracias a su profesor de física, él se interesó por estos fenómenos electromagnéticos. Él decía, quiero saber más acerca de esto. Entonces, él pensaba que existía una fuerza misteriosa y él quería descubrirla como así. Luego se fue a Francia a trabajar más o menos a los 26 años y conoce o trabaja en la compañía de Thomas Alva Edison, donde él ayudó mucho a hacer mejoras en los equipos eléctricos. Es donde él entonces le pide que viaje a conocer a Edison y le presenta esta máquina que se llama un generador de corriente y le pide que lo haga más eficiente y que por ello le iba a pagar. Mientras que él acepta y decide pagarle, pero él había dicho que eran $5,000, mientras que él no estaba de acuerdo, solamente le dijeron, conténtate con $10 mensuales. Entonces, obviamente, él se sintió muy avergonzado, muy ofuscado porque era una trampa que le pusieron. Entonces, luego él se presentó a otros inversionistas y le dijo, aquí está la lámpara que me encargaron. Ahora sí podemos hablar. Él pensaba hacer negocio, ¿no? Con las ideas de energía que él planteaba. Pero entonces este otro inversionista le dice, vas a seguir con tus locuras, mejor será que te vayas. Pero déjanos la lamparita, le dije. Entonces, obviamente, él nuevamente se siente molesto y esto hace que él viva penurias, ¿no? Que no tenga con qué comer y hasta se puso a trabajar cavando zanjas. Después de otro tiempo ya aparecieron otros inversionistas que justamente se interesaron en lo que él había planteado y justo entre ellos armaron, en este caso, una corporación, ¿ya? Donde se encontraban justamente el estudio de las corrientes, el estudio de la corriente alterna principalmente, ¿sí? Pues no se da con la sorpresa de que por otro lado estaba Thomas Alva Edison, que estaba haciendo los estudios con la corriente, en este caso directa, mientras que Tesla se encargaba del estudio de la corriente alterna. Entonces ambos, digamos que se dio una guerra porque ambos pretendían o mostraban cosas diferentes, pero ellos querían mostrar justamente qué era lo que generaba más desarrollo, ¿no? Por ejemplo, de que para las casas se usa la corriente alterna, mientras que la directa es usada en baterías, en celdas solares, ¿no? Entonces, la fama y los inventos de Tesla fueron realmente creciendo en espectacularidad hasta inventó la famosa bobina de Tesla, que instaló en un laboratorio y fue capaz de crear los rayos como se dan en las tormentas, ¿de acuerdo? Muy bien, y así podría comentarte más acerca de Nikola Tesla, pero te he centrado esta primera parte como para que entiendas de que yo no puedo tomar mucho tiempo, tengo que ser objetiva con lo que he encontrado y así, ¿no? Entonces, en base a lo que tú has escuchado de la exposición, hasta me puedes evaluar. Yo misma puedo evaluarme, por ejemplo, con esta parte, si fui coherente con lo que dije, si mantuve la entonación, si a veces levantaba la voz o no, establecí relaciones. ¿Tú crees que todo lo que hablaba era de Nikola Tesla o simplemente comentaba cosas que no tenían sentido? Opiné sobre las ideas y el tema de mi exposición, es decir, di alguna opinión que yo me parecían. Entonces, en base a eso yo puedo evaluarme y también puedo escuchar a mis compañeros cuando eso se presente, claro, en una exposición, si es que yo llego a escuchar a mis compañeros o en el caso tuyo, tú puedes también evaluarme a la exposición que yo te acabo de presentar, según tú crees que estoy en inicio, que me falta mucho, que estoy en procesos, que estoy yendo bien o que lo he logrado, si ya he logrado llamar tu atención con esta exposición. ¿De acuerdo, chicos? En la siguiente página nosotros tenemos la historia del telescopio. Fíjate que todo esto está relacionado con el tema expositivo. En este caso me doy cuenta que la historia del telescopio está dividido en 4 párrafos. Entonces ya me está dando la idea de que cumple la estructura de un texto expositivo y lo vamos a leer con ustedes para poder complementar alguna información adicional. Dice, durante mucho tiempo las observaciones del cielo se realizaron a simple vista. Pero a partir recién del siglo XVII, la invención del telescopio impulsó enormemente los avances en astronomía. Hans Lippershey es considerado el primero que usó un telescopio en 1608. Sin embargo, Galileo Galilei empleó dicho aparato para observar en el cielo en 1609.
Poco a poco se construyeron telescopios más grandes que permitían obtener imágenes más cercanas de los astros. Se mejoraron los lentes empleados y añadieron espejos para mejorar la visión de los cuerpos celestes. En la actualidad, los grandes telescopios tienen espejos de varios metros de diámetro. Además, el desarrollo de la fotografía ha permitido obtener imágenes más detalladas. Por otra parte, la electrónica y la informática han facilitado buenas imágenes de una manera más rápida. Pero la capa de aire que rodea nuestro planeta limita las observaciones astronómicas. La utilización de telescopios en el espacio como el Hubble, el IRAS o el Chandra han permitido obtener imágenes de los planetas, los cometas, las estrellas, con más detalle que las obtenidas desde la Tierra. Obviamente estaban más cerca, ¿de acuerdo? Entonces me estoy dando cuenta que primero empiezo a evaluar y esto como que viene a ser una introducción, pero que habla de la evolución, ¿no? Cómo así se ha surgido desde el tiempo antiguo. Aquí me están comentando más o menos con detalle cómo se empezaron a formar estos telescopios. Aquí me hablan de la actualidad. Mira que cada párrafo son ideas diferentes, es por eso que los separan en párrafos. Y al final me hablan de una como conclusión de lo que justamente se está usando finalmente hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me preguntaran, rodean los elementos que son considerados cuerpos celestes, ahí los comenté. ¿Cuál crees que todos sean cuerpos celestes? ¿Todos serán? Creo que no, ¿verdad? ¿Qué cosa puedo observar con el telescopio? Los planetas, perfecto. Puedo reconocer también las estrellas, puedo reconocer cometas. ¿Qué crees tú que ha permitido mejorar la calidad de visión en los telescopios? ¿Tú crees que le agregaban ciertos lentes, ¿no? Espejos, lentes que hacían que cada vez se mejorase más todavía para poder visualizar mejor? ¿Cuál es la idea que resume el tercer párrafo? Entonces yo me voy a ir al tercer párrafo porque digamos que no me voy a acordar. Y el tercer párrafo hablan de la actualidad. Los grandes telescopios tienen estructuras como estas, ¿no? De grandes tamaños, usan la electrónica, usan la informática. Entonces, según la respuesta que me están pidiendo aquí, sería que en la actualidad los telescopios son más grandes, rápidos y precisos. Aquí me están hablando porque los astros y el espacio han aumentado de tamaño. Creo que no, ¿no? No me han hablado de que eso ha aumentado de tamaño y por eso el telescopio tiene que ser más grande. No. Y en la 4 me piden un subtítulo, o sea, como un subtema para cada uno de los párrafos. Ten en cuenta que deben reflejar la idea más importante. Ojo, por supuesto. El primer párrafo, que es la introducción, me hablan de la invención del telescopio, ¿sí? Quiénes lo inventaron y quiénes fueron los que trabajaron en eso por primera vez. ¿Qué podemos decir en el segundo? Creo que ya lo leímos. En el segundo sería la evolución del telescopio, cómo así ha surgido y cómo se ha ido mejorando. En el tercer párrafo hablamos del telescopio en la actualidad hasta el día de hoy. Y en el cuarto ya estamos comentando cómo es en el espacio, ¿no? La idea más importante en este caso sería ya el telescopio en el espacio, ya no solamente de la Tierra, sino allá. ¿De acuerdo, chicos? La última parte viene a ser, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Cuál crees tú que significa o por qué hemos leído acerca del telescopio? Hemos comentado acerca que informan sobre los cuerpos celestes, informan sobre el origen y la evolución de los telescopios, hoy hablan de los diferentes tipos de telescopios. Hemos comentado acerca de planetas, cometas, qué son y cómo se movilizan o cómo aparecen. No, entonces creo que este no podría ser el propósito. Informar, sí, sobre el origen y evolución. Claro, hemos comentado cómo se originó y cómo así ha ido avanzando. ¿Hemos descrito? No. Sabemos que el propósito de un texto expositivo es informar. Reflexionamos. ¿Cómo está organizada la información en el texto? Ten en cuenta el tiempo, el lugar o la cantidad de telescopios y fundamentamos. Eso que te lo voy a dar como una respuesta y presenta la información en párrafos. O sea, presentarlos así separados. ¿Crees que nos ayuda mucho a entender mejor el contenido? Claro que sí, porque nos permite justo reconocer y no poder confundirnos de los subtemas que trata. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos está quedando así nuestra respuesta. Chicos, la actividad que tienen que hacer ustedes es, primero, terminar estas páginas que estamos desarrollándolo. Hay algunas partes que tienes que hacerlo tú solo. Y como segunda parte, tenemos que realizar la actividad interactiva que te estoy dejando acerca de la web
del colegio, ¿de acuerdo? Eso vas a completarlo y eso es lo que me vas a mandar. ¿De acuerdo, chicos? Se encuentren muy bien en sus casas, pórtense bien, lávense las manos muchas veces y estamos comunicándonos en otra nueva clase. ¿De acuerdo, chicos? Chao.